buenos días. Como siempre, de 11 a 12 del día, Canal TRIC TV se dirige a ustedes para presentarle el programa El Foro Agropecuario. Programa que tiene un empate entre los televidentes, entre los internautas y el Canal TRIC TV SE, que lo preside el doctor Jorge Triviño. Con todo el equipo de producción, hablando de agricultura, soberanía alimentaria, y esta vez vamos a hablar de la biotecnología al servicio del agro, con un invitado especial, orgullo ecuatoriano, así como cuando nos sentimos orgullosos de nombrar el nombre de Richard Carapaz, o de Alberto Spencer, que nació en Ancón, o de tantos otros como Jacinta Santi, porque ganó la primera medalla de oro panamericana en Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de allá, del rincón del Ecuador, de allá, de Macará, de Loja, de un científico ecuatoriano, un orgullo de la patria. Sí, un chico que cuando fue niño estudió en Loja, estudió en Macará, luego cuando fue joven, qué mejor que nos cuente la historia. Pablo Neruda decía, si tienes una historia, cuéntala tú. Presentamos a nuestro invitado, el doctor David Robles, el PhD David Robles, el ciudadano común que es investigador. Los títulos no hacen a la persona. Las personas elevan los títulos, elevan la ciudad. Por eso nos sentimos orgullosos de nombrar a Macará, la centinela. Decía Jaime Roldós, desde el Carchi al Macará. Bueno, Jaime se fue. Aquí está el doctor David Robles desde Macará para darnos un saludo primero al Foro Agropecuario. Y ahí mismo la pregunta. Cuéntanos, David, tus estudios primarios y secundarios para luego pasar a otros segmentos. Muy buenos días, ingeniero. Un honor siempre poder, por algún motivo o de alguna manera, aportar felicitaciones a usted principalmente, a su programa, al Foro Agropecuario. Están haciendo una labor realmente que debe hacerse. Para mí es un honor participar en esta entrevista. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los televidentes, escuchas, a los compañeros que nos ven por las redes. Muy buenos días. Mi nombre es David Robles. Mis estudios primarios los realicé aquí en Macará, en la frontera sur del Ecuador, en aquellos tiempos que todavía nosotros teníamos muchos conflictos limítrofes, recuerdan ustedes. Luego en la secundaria la estudié también aquí en un colegio técnico agropecuario. Les comento esto porque toda la formación desde la secundaria, desde el primer año, siempre me incliné por la parte agrícola. Ustedes saben que la agropecuaria tiene la parte vegetal, la parte de producción animal, y siempre me incliné por la producción vegetal en sí. En la secundaria, desde en esa época, pues, nosotros hicimos varios trabajos en arroz. Les comento esto, siempre apuntando a apuntalar un poco la producción de arroz de nuestro sector. Estadísticamente, ingeniero, nosotros nos representamos más allá, incluso menos del 1%, pero ese porcentaje malo, pequeño que tenemos nosotros, es importante. Nosotros somos unos seres vivos también, nosotros también somos seres humanos, porque no nos quedamos en una estadística fría. La parte social es importante. Nosotros en esa época hicimos una tesis, en aquella época todavía se hacía tesis, imagínense usted, en la secundaria. Probamos 2 variedades de INIAP. En aquella época nosotros teníamos un arroz exquisito, nacional, INIAP 415 y INIAP 12, de densidades de siembra, puestos de producción, con una producción por arriba de las 10 toneladas. Y como para dar un resumen de los estudios secundarios, los estudios superiores,
como usted se ha de imaginar, en estos lugares en donde sufrimos mucho el olvido de todo. El que se queda aquí sinceramente es un valiente. Se lo digo porque con todo entendimiento y con todo orgullo, mucha gente sale de estos lugares. Si ustedes revisaran estadísticas de población, incluso estamos hasta con menos población que en los años 70, 80, porque mucha gente se va de aquí, hemos sufrido sequías, etcétera, etcétera. Yo salí en el año 1994, en septiembre 24, con una beca para estudiar en la República Checa, agronomía. Una pregunta, David. ¿Cómo un Sí. chico de una ciudad importante, porque es extremadamente importante, histórica, geográfica, militarmente y productiva, el mejor arroz del Ecuador está allá, pero cómo de una ciudad tan llamada pequeña, llamada sin importancia, porque no conocen el Ecuador profundo, logra conseguir una beca a un país en desarrollo cuando estás totalmente al otro lado del Ecuador, al otro lado del planeta, diría un muchacho? Ingeniero, le comento, de nuestro terruño, de nuestro lugar, en esa época y ahora todavía, en esa época había muchísima pobreza. Recuerde usted que por cuestiones de los conflictos bélicos, o las bullas que nosotros vulgarmente le llamaban, incluso decían, entre comillas, nuestros gobiernos que no podían mejorar las carreteras, las vías de acceso, porque, entre comillas, esos problemas, ¿no? No todo joven, si quería estudiar, a no ser los que, gracias a Dios, pues tenían sus comodidades y podían estudiar, pues iban a Loja, a Guayaquil, que son los lugares donde más se estudia de estos lugares. Nosotros la única opción, ingeniero, era buscar una beca. Buscar una beca porque si no, no había opción a estudiar. Yo la busqué por varias veces, al Zamorano también. En el Zamorano nos salió una beca, media beca, aún para nosotros era muy cara, y seguí buscando y nos encontramos justamente con este tipo de gobiernos que tienen mucha experiencia ayudando a estudiantes, a personas, a jóvenes en países del tercer mundo, entre comillas también hablando del tercer mundo, y pues esta beca era completa. No como la beca al Zamorano, que era un cuarto de beca, en el mejor de los casos una media beca. Esta beca fue completa, se la buscó, se dio exámenes, se presentó, y créamelo, era en las ganas de estudiar, independientemente si me iba a la India, a Rusia, a donde sea. David, ayúdanos un poco. Cuando Checoslovaquia era una sola, se divide en dos repúblicas, la República Checa. Exacto. Y Eslovaquia. ¿Tú estudiaste en qué república? En el año 94 yo ya encontré las repúblicas divididas. La república se separó en el 89-90, se separaron y formaron dos repúblicas independientes, la República Checa y la República Eslovaca. Yo estudié en la República Checa. ¿Qué ciudad? En la ciudad, en dos ciudades. Los estudios se dividen allá. Llegas a prepararte, te hacen una preparación en idioma y para prepararte para los exámenes de ingreso a la universidad. Son necesarios, no sé por qué acá no los satanizan tanto. Bueno, pero nos preparan para los exámenes de ingreso a la universidad. Esos estudios yo los realicé en la ciudad de Dobrushka, una ciudad pequeña, mucho más pequeña incluso que Macará, imagínense, cerca de la frontera con Polonia. Luego del año de haber pasado idioma, de haber pasado materias como botánica, biología, química, física, matemáticas, tienes que pasar ese año, aprobar idiomas también, por supuesto. Pasas a dar el examen en la universidad que pases el examen. Entonces, tú tienes que presentarte a varias universidades. ¿Sí? Yo me presenté a la Universidad Agrícola de Praga,
Las iniciales son CZU, Česká Zemědělská Univerzita. Ahí aprobé y los 9 años restantes los estudié en la ciudad de Praga, en la capital de la República Checa. Ahí sacaste el masterado. Ahí saqué el bachiller, el OPSAI, la ingeniería, el masterado OPSAI, y tengo 4 años de estudios de investigación en un doctorado en biotecnología vegetal. ¿También lo hiciste en Praga? Todos los estudios los realicé en Praga. Un hombre que triunfa en Europa, un hombre que logra ese esfuerzo, salir de Macará, y ojo, que la gente tiene un concepto muy claro, que la provincia de Loja es de gente culta, de gente educada, pero con gente de ambición de triunfar. Hemos tenido presidentes lojanos, hemos tenido grandes literatos lojanos, grandes investigadores. Hoy estamos hablando con uno de los científicos ecuatorianos más importantes de la patria en el sector agricultura. ¿Por qué te regresas sabiendo que allá ibas a tener unos ingresos económicos que te producen una ventaja familiar? ¿Por qué regresas a Ecuador? Y es más, regresas a Macará. Ingeniero, realmente es una pregunta muy importante, y también es una pregunta cual la respuesta no les puede gustar a muchos o no la pueden entender muchos, precisamente por lo que encierra la pregunta. Es decir, la inocencia, podría decirse, de la juventud, cuando tú quieres prepararte, y cuando nosotros en aquella época firmamos los convenios de estudio, siempre te queda y mucho, por supuesto, mucho el amor a la familia, principalmente a la familia y a la tierra, y a las ganas de por lo menos, ingeniero, aportar algo, porque a mí me llena mucho de orgullo y sinceramente me llena mucho de satisfacción cuando usted me nombra y me dice científico, que sinceramente yo me considero un trabajador más del agro. Pero en el momento que nosotros salimos a estudiar de aquí, nosotros firmamos un papel, por ende que el becario tiene un compromiso con la patria, de regresar a la patria, ¿verdad? Y retribuir en algo con todos los años que pudo estudiar becado. Miren, algunos lo pensamos así, otros, la gran mayoría se quedan. Yo sí los entiendo mucho más ahora, porque regresar a nuestro país es bien complicado, es bien difícil. Tengo un compañero más que se regresó y siempre nos reunimos y decimos, nuestros compañeros, alumnos nuestros ya son decanos, son profesores. Me hablas de compañeros. ¿Tuviste compañeros ecuatorianos que retornaron contigo? Solo dos. Del resto todo se quedó. Es decir, ¿cuántos habían más o menos en número redondo? En la época que yo salimos 8. 8 al tema agropecuario. No, a varios temas. Al agropecuario nos fuimos 2. Al resto fueron a tecnologías. Y se quedaron. Pero ingeniero, a ver, el quedarse es también la vida, te presenta temas, cosas, ya haces familia. Entonces yo creo que ahí va también un tema de decisión, ¿no? Y también es, si yo me regreso al país, ¿qué me ofrece el país? Porque imagínense usted, yo regreso al Ecuador, he visitado, he trabajado y sigo trabajando con varias universidades, pero es complicado el tema acá. Al PhD lo satanizan, o, como le digo, cuando tú vienes de una estructura en el cual, por ejemplo, para que a ti te preparen para ser un ingeniero, por lo menos tienes que ser PhD. Y para que a ti te prepare para ser PhD, por lo menos el que te prepara tiene que ser profesor o docente, que son los rangos académicos. Y aquí es todo, o sea, no hay esa estructura. Y entonces cuando viene un PhD,
lo satanizan, le dicen que es el sabelo todo, y no es así, al contrario. Mira, Es decir, mira David, regresamos a un ambiente no solamente de trabajo, sino también a un ambiente científico, estructuralmente académico, que todavía no existe, ¿no? mira, Pero David, tú me dices la palabra científico que yo te nombro y que tú te sientes un poco alegre. Debes sentirte feliz porque salían ahí unas tomas que ya vamos a hablar. Yo estuve en tu laboratorio. Yo estuve 10 años ausente. Me fui a estudiar a Europa. Estudié en España, Valencia, Madrid, Barcelona, en Alemania, en Mannheim, en los motores MWM, etc. Hice familia, como dices tú. Pero yo decidí retornar también por no solamente el aporte de los padres, sino que Ecuador amo tanto que decía tenía que darle algo. Pero recordando esa palabra de John F. Kennedy, esa frase, no le preguntes qué te puede dar el país a ti, sino tú qué le puedes dar a tu patria. Más o menos ese es el concepto de la frase de Kennedy. Lo mismo dijiste tú, lo mismo lo he dicho yo y muchos ecuatorianos. Conozco un científico, el doctor Roberto Chu, el doctor Víctor Hugo Quimí, el doctor Fernando Caicedo y otros tantos, el doctor Ángel Llerena, que no es solamente lo económico, y es más, el dolor de la patria, tú tienes que haberlo sentido tan profundamente desde niño, en la escasez, porque si hablamos de la época contemporánea de la Constitución actual, no actual, de la del 79 para acá, hemos tenido conflictos en el 81, con cuestión de Jaime Roldós, hemos tenido conflicto con Magua, ni un paso atrás con Sixto, o sea, hemos tenido permanentes conflictos. Y no se digan los anteriores, en la época de tus padres. Entonces, el haber formado un científico en Macará es un aporte tan importante para el tema que vamos a tratar de fondo. Para el tema en la revista La Verdad, que tenemos aquí. La Verdad es una revista del grupo, puedo decir que La Verdad es del grupo Novoa. A mí me gusta hablar con la verdad. Y la única manera es decir la verdad. Del grupo Novoa, uno de los grandes empresarios del país, uno de los grandes agricultores del Ecuador, y cuyo cuerpo directorio está editor Alex del Río, relacionista público Pablo Martínez, y entre los otros está Julio Ruiz, ingeniero Julio Ruiz, donde estamos invitados a inscribir los miembros del Foro Agropecuario, del voluntariado agropecuario, y para mí yo me he sentido tan feliz leer el artículo Biotecnología al servicio del agro, escrito por científico ecuatoriano, por el doctor David Robles. Vamos a entrar a este tema, vamos a que me expliques a mí y a los ecuatorianos, porque aquí lo digo públicamente y lo confieso, me hubiera gustado ser PhD. En mi juventud temprana, cuando me fui a estudiar, dije, recuerdo al doctor Antonio Andrade Fajardo, rector de la Universidad de Guayaquil. Él sacó su PhD en Bolonia. Él me dijo, ándate para allá, pero el sembrar arroz acá, el trabajar con maquinarias, con sus equipos compañía limitada, con los motores MWM, las bombas Niágara que trae de Alemania, ya me dediqué a la producción económica. No tuve tiempo, no tuve la voluntad de quemar las pestañas que tú has quemado. Entonces queremos que nos ilustren los ecuatorianos sobre este artículo tan valioso en la revista La Verdad. La pregunta concreta, y ahí desarrollamos tema, ¿qué es la biotecnología al servicio del agro? Sí, el tema es amplio, ¿no? ¿Verdad? La palabra biotecnología como tal, es el uso de la tecnología, para mejorar procesos biológicos, ¿no? ¿Verdad? Podríamos dar un concepto que hay varios que los nombro incluso en el artículo, pero en resumen es eso, ¿no? El uso de la tecnología para mejorar procesos biológicos, como por ejemplo, en el caso nuestro concreto, la utilización de una de las herramientas biotecnológicas, que es el cultivo de tejidos vegetales, para beneficio del agro. En este caso,
para obtención de plantas de élite, que la llamamos nosotros, plantas altamente productivas. Se hace un proceso de clonación de un material escogido, de un material comprobado, ¿verdad? Y de ahí, pues, por supuesto, vienen muchos trabajos a la par, ¿no? Con la biotecnología podemos nosotros hacer trabajos que en la naturaleza nos representarían mucho tiempo, mucho espacio, ¿verdad? Entonces, en resumen, más o menos, ingeniero, eso es lo que la biotecnología vegetal, como insiste, nos ayudaría para el trabajo en el agro. Una pregunta. Defíneme, está escrito aquí, lo conozco también por estudios, por trabajo, ¿qué es la biofábrica? Yo estuve en tu laboratorio el año pasado. No nos conocíamos. Nos conocimos por un buen y común amigo, el señor Wellington Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Nueva York, Ecuador. Fíjate que quien habla, ex ministro de Agricultura, hombre que recorre el campo, no tenía conocimiento de este científico ecuatoriano David Robles. Y gracias a Nueva York te conozco. Gracias a Wellington Pérez, un buen amigo, donde tú das charlas, conferencias a esa cámara. Dime, ¿qué es la biofábrica? La biofábrica... Sigue. La biofábrica en realidad como tal es un centro de multiplicación, producción masiva de plantas. En este caso, porque también hay biofábricas en donde se producen, multiplican microorganismos, ¿verdad? Hongos, bacterias, microorganismos benéficos. En el caso nuestro, es el centro en donde nosotros producimos masivamente plantas utilizando una de las metodologías del cultivos de tejidos, que es la micropropagación. Nosotros aún estamos utilizando la micropropagación convencional, porque también hay micropropagación usando ya metodologías de inmersión temporal, por ejemplo. Nosotros usamos la micropropagación convencional, en la cual usamos medios de cultivo sólido, semisólido y líquido en frascos como estos, en donde aquí en estos tenemos banano, Williams, en donde multiplicamos masivamente. Es un centro en donde multiplicamos masivamente plantas. Ese banano ya sale totalmente libre de todo lo que es virus, de todo lo que es hongos. Ahí es, en este punto nos podríamos quedar, ingeniero, hablando todo el día, pero mil disculpas si lo trato de hacerlo más corto. Sí, ¿no? Sí, porque justamente queremos que los bananeros que están escuchando, que los agricultores, que los arroceros, comentaba con un gran arrocero, el ingeniero Jorge Suárez, y decía que es interesante este tema, que lo desgloses un poquito. A ver, en el caso de arroz, nosotros utilizamos, lo que pasa es que depende, nosotros utilizamos, en el caso de banano, por ejemplo, la multiplicación la hacemos vegetativa, comercialmente. El arroz comercialmente se le hace por medio de semillas, ¿no es verdad? Es decir, sexual, no asexual como la parte vegetativa. En el caso de banano, nosotros utilizamos la técnica de micropropagación con el proceso físico de cuarentena. Es decir, nosotros escogemos la planta madre, la planta élite, la planta con buenas condiciones en campo. Todo esto está controlado por Agrocalidad. Estamos inscritos a la red de laboratorios de biotecnología vegetal a nivel nacional. Es decir, nosotros del material vegetal que escogemos de X hacienda, ya también ellos están inscritos en las haciendas, etcétera, etcétera. Escogemos plántulas y después de eso les realizamos cuarentena. Al realizar cuarentena ya usted reduce
el índice de plantas que le vayan a tener problemas, principalmente fitosanitarios. Ahora, cuando usted hace la introducción de esa planta madre que ya ha pasado cuarentena, con las características que requiere la planta de tamaño, de peso, de color, de sanidad, usted ya escoge la parte de la cepa, es una cepa pequeña, y le hace un proceso de desinfección, de introducción a condiciones in vitro. Pero ojo, ¿cuál es el método mecánico, podría decirse en este caso? Que nosotros cultivamos no yemas axilares, sino que cultivamos el meristemo apical. Y como ustedes saben, el meristemo apical es el conjunto de células que tiene mucha más reproducción más rápida y donde menos, o mejor dicho, desde que está libre de plagas y enfermedades, e incluso hasta de virus. ¿Ya? Entonces vamos reduciendo las probabilidades de que ese material vegetal usted multiplique un problema interno. ¿Ya? Ahora, si es que amerita, después de hacerle análisis de plantas, después de hacer todo el proceso in vitro dentro del laboratorio, también nos han hecho análisis de agrocalidad y nuestras plantas han salido libres de todo este tipo de problemas. En caso que amerite, hay metodologías que ya ha ingresado el material a condiciones de laboratorio. Hay, por ejemplo, quimioterapias, ¿no es cierto? Hay termoterapia, hay incluso electroterapias para superar cierto tipo de inconveniente, incluso virus, ¿sí? Entonces nosotros, en el caso de banano, ya lo tenemos bastante desarrollado, que hasta ahora nos ha sido suficiente con hacer el primer método, con la multiplicación de meristemas, ¿verdad? Ahí en resumen, ingeniero, no sé si tenga alguna pregunta. Sí, una pregunta concreta. Eso de ahí, investigación y desarrollo, ¿cómo le llega al campesino, al bananero, en costos? ¿Qué beneficio tiene en un minuto, minuto y medio, a ese gran estudio, a esa inversión, sus beneficios? Lo sabemos, pero queremos que lo conozcan los internautas, los virtuales. Ya, el beneficio más grande es que usted está obteniendo una planta sana. Reduce drásticamente el porcentaje de problemas a futuro fitosanitarios en campo. Ojo, es como cuando a usted le ofrecen una semilla genéticamente manipulada. Es el mismo material vegetal, es el mismo material genético, pero con un plus. Es decir, controlas ya sea cogolleros o ya sea que sean resistentes a un glifosato. En el caso de la cigatoca, ¿cómo está? Ya, ahí vamos. Pero no significa que usted no tenga que hacer los controles necesarios y tener un control fitosanitario, pero va a tener una planta sana versus si usted multiplica por colino convencional internamente, usted puede desarrollar la enfermedad más rápido que en una planta sana. Primer punto. Segundo punto, es como decirle, usted ponga a un personaje sano y a un personaje con problemas de diabetes. ¿Quién le va a aguantar más en el ambiente? Por supuesto, el que tiene diabetes y se cuida va a vivir, pero el otro va a tener menos complicaciones. ¿Me voy a entender? Un ejemplo medio ahí al vuelo. Ahora, otro punto es de que usted puede planificar cosechas, es decir, usted recibe plántulas de una misma característica, tamaño, grosor, color, cantidad de hojas. Usted agarra y usted sembra lotes, plánticas idénticas, y usted va a tener cosechas planificadas, mientras que usted siembra un colino le va
a crecer más rápido que otros, Claro. porque no tienen las mismas condiciones. ¿Se me entiende? Y podemos cumplir con las exigencias de la Comunidad Europea y de Estados Unidos, que nos pide continuidad y nos pide justamente casi una perfección, que nos lo da en este caso la biotecnología. Exactamente. Otro de los beneficios es que son plantas comprobadas que, si bien es cierto, son más exigentes en nutrición, ¿verdad? Y ahí es un punto importantísimo que el manejo de todas estas plantas es como cuando usted tiene una semilla, pues por supuesto una semilla híbrida, una semilla mejorada, el potencial de rendimiento es mayor. Y usted tiene que apuntar a explotar ese potencial genético de ese material. ¿Y cómo llegar ahí? Pues por supuesto no solamente está en los cuidados también, sino en una nutrición mucho más balanceada, mucho mejor. Se ha obtenido mayores rendimientos y rendimientos homogéneos en todo el lote. Es por lógica que si usted tiene plantas todas generalmente homogéneas, incluso va a tener con un manejo adecuado, ya ahí van tecnologías muchas más avanzadas de la agricultura 4.0, que ya incluso ahí va haciendo mucho más preciso para tener en todo el lote una producción, es decir, un racimo que le dé un ratio de 1.2, 1.4, ¿no es cierto? Entonces, el material tiene sus beneficios múltiples, pero yo creo que los que le estoy nombrando son los de mayor énfasis. Doctor. Tanto en banano como, por ejemplo, en arroz se pueden hacer trabajos de cultivo de anteras para obtención de nuevos materiales. Usted sabe, doctor, que últimamente... David, amigo, científico, orgullo ecuatoriano, nos quedan 4 minutos. Yo quisiera que esos 4 cojas tú 3 minutos para que hables de lo que tú quieras con relación a la agricultura del Ecuador, a la potencialización de la parte científica. Es tan corto el tiempo, pero no te voy a interrumpir. 3 minutos que hables tú completamente lo que tu anhelo de niño, de joven, convertido hoy en realidad, en ser uno de nuestros soportes en agricultura, le hables 3 minutos al país. Muchas gracias, y muchas gracias. De verdad que es increíble cómo se va el tiempo hablando de un tema tan extenso. El tema es muy extenso, ingeniero, muy importante y poco valorado. Yo tengo conjuntamente con un hermano mío, experto en banano y pitahaya, nos pusimos aquí en laboratorio queriendo explotar las condiciones naturales que tiene el lugar y por supuesto pensando mucho en la generación de puestos de trabajo para estos lugares tan problemáticos socioeconómicamente hablando. La agricultura en nuestro país tiene que recurrir, no porque no sepa el agricultor cómo producir, sino que tenemos que sincronizarnos, o sea, tenemos que trabajar en conjunto la parte científica, la parte académica con el productor, con el Estado y la parte privada con el productor como tal, porque aquí no avanzamos en la transferencia de tecnología porque falla el Estado, falla la academia, fallamos nosotros, no porque quiera o no querramos, todavía no le vemos ese concepto o no lo palpamos. A mí me han criticado mucho que por qué has puesto en Macará un laboratorio, vete para Guayaquil, vete para Quito, vete para Cuenca. Y créanmelo, es como vemos nosotros la parte de trabajo. Lo vemos todo que tenemos que generar y al otro día tenemos que ya ganar. No tenemos la mentalidad a largo plazo, si me doy a entender. Necesitamos de estudios científicos para ir ajustando tecnologías y que cuando yo hable de una herramienta ya la conozca el agricultor y con el agricultor
irla mejorando. Si me voy a entender, aquí nosotros hemos recurrido a optimizar procesos de producción, pero con nuestros esfuerzos propios. Y cuando a un agricultor le dicen que tiene que invertir el 4, el 5, el 10% más de lo que generalmente invierte, él sigue haciendo lo mismo, porque no quiere arriesgar. O el que se arriesga, dice, chuta, pero a la final del día me va a costar lo mismo, pero el objetivo es producir más en las condiciones que estamos. Es decir, son importantes, muy importantes. La academia, con toda la investigación que debe realizar, una investigación aplicada, ¿verdad? David, el tiempo se nos acaba. Medio minuto para que te despidas. Se ha pasado el tiempo volando. Medio minuto para que te despidas. Bueno, lo único que me queda es agradecerle, ingeniero, agradecer a todos los que puedan y nos hayan escuchado. Estamos siempre a las órdenes, seguimos luchando para no desaparecer. Es bien complicado, las condiciones no están dadas, nos ponen muchas trabas de todo, créanmelo, somos muy engorrosos, somos muy burocráticos, entonces tenemos que mejorar. David, te agradecemos mucho. Estamos en el programa El Foro Agropecuario como todos los jueves, en vivo. Hemos entrevistado al doctor David Robles, científico ecuatoriano.